Ayúdame que pongan sí, sí. Esteban podría poner un loguito de Celsia, su perfil. Buenos días, señoras y señores. Estamos dando en este momento el inicio a nuestra teleconferencia de accionistas de resultados del tercer trimestre del 2023. Nos acompañan en la mañana de hoy Ricardo Sierra, líder de Celsia, Esteban Piedrahita, líder financiero de la compañía, Santiago Arango, líder de asuntos corporativos, y Carlos Solano, líder de asuntos regulatorios. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo escucha. Como es usual, hemos reservado un espacio para sus inquietudes al final de la teleconferencia. Las preguntas están habilitadas para quienes se hayan conectado con el enlace web del aplicativo Zoom. Esta conferencia cuenta con interpretación de inglés a español. Si está usando un computador, puede seleccionar el idioma haciendo clic en el icono de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si está utilizando un teléfono celular, toque la pantalla para visualizar el menú y pulse el botón más ubicado en la parte inferior derecha. Luego seleccione la opción Interpretación de idiomas. Seleccione el idioma y luego finalizar. En ambos casos, si no desea escuchar al presentador de fondo, haga clic en silenciar audio original. Les agradecemos por estar conectados a esta teleconferencia y a continuación le doy la palabra a Ricardo Sierra, líder de Celsia. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana en la conexión de Zoom y en el espacio en vivo de X. Bienvenidos entonces a esta conferencia de resultados. Empiezo esta conversación contándoles los avances en el cierre de la transacción que anunciamos a finales del segundo trimestre sobre la venta de algunos activos en Centroamérica. La semana pasada recibimos la nota de financiación de Infragen, el comprador, que activa el proceso de cierre de la operación que esperamos esté dando durante noviembre. De hecho, esperamos que se dé, si todo sale bien, en las próximas 2 semanas. La compañía recibirá por la participación accionaria en los activos vendidos 194 millones de dólares en efectivo, en cash, y vamos a ver una reducción en el endeudamiento cercana a los 198 millones de dólares. Me parece también importante mencionarles que cuando uno empieza a mirar los resultados del acumulado del año, sin considerar ya los activos de Centroamérica, que vamos a desinvertir, pues tendríamos unos números que se pueden leer así, unos ingresos por 4.35 billones, con un crecimiento del 24%, una EBITDA de 1.28 billones, creciendo el 10%, un menor gasto financiero cercano a los 68 mil millones, y el endeudamiento total estaría cerca de 4.79 billones. El indicador de apalancamiento neto sería de 2.79 veces. O sea que esto es como para irles dando un preliminar. Vamos a trabajar con el equipo de relación con inversionistas, con Jesús y con Isa, para que les empiecen a mostrar datos desconsolidados del tema de Centroamérica para entender un poco más ya la dinámica de los activos con los que nos quedamos en Celsius. Lo importante también de esta transacción es que, como seguramente muchos de ustedes estamos esperando que empecemos a actuar con el mandato que nos dieron los accionistas en la asamblea en el tema de la recompra de las acciones, pues estamos esperando la consolidación de esta operación para ya tener en efectivo los recursos con la flexibilidad financiera para empezar a ejecutar operaciones de recompra de acciones. Eso esperamos muy pronto anunciarles ya cuando recibamos la plata en este par de semanas y poder empezar ese proceso con juicio y que la Junta está muy pendiente también de poderlo lanzar. A propósito de los otros temas, también vamos a poder continuar con el crecimiento en otras regiones. Entonces, les cuento un poco cómo vamos con Perú. Ya estamos trabajando pues en el cierre del contrato de adquisición del proyecto eólico Carabelí, que se ubica en el sur de Perú, en el distrito Lomas de Arequipa. Este parque eólico tiene unas proyecciones muy interesantes, es un proyecto que se encuentra en etapa preconstructiva, va a tener una capacidad instalada de 218 megavatios. Esperamos que tenga una inversión total
cercana a los 240 millones de dólares y tiene como fecha prevista el inicio de su construcción durante el primer semestre del año entrante y entrada en operación hacia el segundo semestre del 2025. Tenemos una gran ventaja y es que vamos a poder agilizar el cronograma de este proyecto aprovechando los equipos y los acuerdos con proveedores que ya teníamos contratados para los proyectos eólicos de La Guajira. Así que como todos ustedes saben, estos proyectos pues, que han presentado tantos retrasos, logramos superar este cuello de botella que teníamos con equipos y contratistas. Y por el otro lado, en Guajira vamos a mantener pues, nuestro enfoque de licenciar y terminar los procesos de consultas que tenemos para tener los proyectos listos para construcción. Lógicamente, la decisión final de inversión va a estar sujeta a muchas condiciones en Guajira y en el país antes de proceder a hacerlo. El proyecto en Perú se ajusta pues a la estrategia que tenemos en Celsia, que está enfocada en el desarrollo de energías renovables, en permitir aplicar así una parte de los recursos obtenidos con la venta de las operaciones de Centroamérica, y así vamos a mantener un proceso de diversificación de países que yo creo que nos ofrece ventajas importantes. Hoy Perú ofrece unas condiciones muy favorables para la inversión. Los recursos naturales allá son muy atractivos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Vamos a tener remuneración en dólares y estamos también jugados a desarrollar un portafolio de proyectos y de desarrollo de negocios muy interesante que esperamos pues en los próximos meses irles contando cómo vamos avanzando en esos otros frentes. Hablemos un poco de nuestra plataforma de C2 Energía con Cúbico, la de solar de gran escala. Pues logramos un hito muy importante este trimestre. Ya estamos en 300 megavatios en operación, 17 granjas construidas en Colombia. Esto son energía que básicamente está dirigida a clientes empresariales o al portafolio de Celsia. En el trimestre inauguramos a Celsia Solar Palmira 1 de 19.9 megavatios que atiende a Kimpac, una empresa líder en la fabricación de sustancias y productos químicos básicos, con la que nos soñábamos pues, poder tener esta operación en funcionamiento. Adicionalmente, otras dos granjas en las cuales instalamos casi 97.000 módulos fotovoltaicos, son de 19.9 megavatios cada una, se llaman La Victoria 1 y 2, están en el norte del Valle del Cauca, y esa energía va a entrar al portafolio de energía de Celsia. En estas 17 granjas que están en operación, fuera pues, de entregar energía limpia y que ayudan mucho a la matriz y a la resiliencia de la matriz energética en Colombia, generamos ya, pasamos de los 3.500 empleos durante la construcción, mano de obra local, una importante participación de mujeres, cerca del 22% del personal eran mujeres entrenadas para poder desarrollar las actividades acá. Y así, con todo esto, hemos logrado también evitar la emisión de unas 360.000 toneladas de CO2 al año. O sea que esto es bien bonito por todos los lados. En desarrollo, ¿qué tenemos? Tenemos en construcción 267 megavatios. En desarrollo, digamos, con una alta probabilidad de que se den los cierres y que podamos llegar a un ready to build, estamos con cerca de 600 megavatios. Y hay otro portafolio que está en desarrollo, pero con más complejidad. Entonces, estamos pues a todo dar con el tema de energía solar. En proyectos menores a los 8 megavatios, la compañía ya tiene instalados 44 megas. Estos son techos y pisos destinados a contratos con clientes. Estamos con una meta de llegar a 160 megavatios en los próximos 5 años. Tenemos actualmente 53 proyectos que nos van a sumar otros 40 megavatios. Estamos en proceso de doblar el tamaño que ya logramos en lo que nosotros denominamos pequeñas instalaciones. Adicionalmente, queremos contarles que haciendo el uso de 2 aerogeneradores del contrato que teníamos para La Guajira, vamos a construir una pequeña granja eólica en Atlántico
Se llama el proyecto Carreto, va a ser de 9.9 megas y deberá estar en servicio a finales de 2024. Va a ser, digamos, nuestro proyecto piloto de energía eólica en Colombia. Esto es muy interesante, va a estar en una zona fuera de Guajira, entre Barranquilla y Cartagena, una zona que veníamos estudiando hace muchísimos años, pero por diferentes circunstancias no habíamos podido desarrollar el proyecto. Así que nos va a permitir experimentar con las vicisitudes que tiene la construcción y el desarrollo de un proyecto eólico, eh, digamos, onshore y fuera de Guajira en Colombia. Adicionalmente, hablemos del tema térmico, tan importante ahora para el fenómeno del Niño. La termoeléctrica El Tesorito cumplió un año respaldando ya el sistema eléctrico del país. Hemos generado 520 gigavatios hora, aunque tenemos la capacidad de cuadruplicarla, es decir, de generar unos 1.700 gigavatios hora al año en el caso de que se requiera, con los equipos que tenemos. Esta central de generación a gas está ubicada en Sahagún, Córdoba, tiene una capacidad de generación de 200 megas y hemos estado con una disponibilidad del 98% cuando los estándares internacionales para temas térmicos están entre el 90 y el 95. O sea que el equipo y la fábrica de energía que montamos en Córdoba está funcionando muy, muy bien. Y miren los números. Este primer año hemos transferido ya 2.500 millones de pesos al municipio de Sahagún, a las entidades, digamos, autónomas regionales de los valles del Sinú y San Jorge, la CBS, y hemos irrigado más de 8.200 millones en diferentes iniciativas sociales allá. O sea que igual, fuera de que estamos dándole confiabilidad a Colombia con ese parque térmico tan importante hoy entrando al Niño, tenemos una, una planta que tiene también un impacto socioambiental bien interesante. Estamos generando cerca de 33 empleos directos y otros 26 a través de contratistas, o sea que también dignificando el empleo que tenemos en esa zona del país. Otro negocio interesante que ha venido creciendo mucho se llama el negocio de Internet Celsia. Este negocio, ¿cómo les parece? Ya estamos en EBITDA positivo luego de prácticamente 4 años de haber empezado el experimento a finales del 19. O sea, vamos a ajustar 4 años a finales de este año y ya estamos en EBITDA positivo 2 años antes de lo que nos mostraba el plan de negocios. Hemos generado 1.050 millones de pesos ya en EBITDA positivo. Entrando a nuevas regiones del país, entramos a Buenaventura, ahí estamos muy ilusionados de poder tener para diciembre más de 5.000 hogares y negocios conectados, ya tenemos más de 63.000 clientes conectados al servicio y estamos entrando también en Cartago, una zona que no atendemos en el servicio de energía eléctrica, pero está al linde de donde nosotros tenemos nuestras redes de distribución. Así que pues vamos muy contentos. Adicionalmente, este también tiene su efecto positivo, no solamente en prestar un servicio de altísima calidad con muy buena calificación por parte de servicio, sino que también tenemos un tema social aquí que impacta mucho. Más de 300 escuelas conectadas en gratuita con paquetes de internet de 800 megavatios en velocidad sincrónica que les permite a los niños estudiar y entretenerse sin ningún problema y más de 150.000 niños beneficiados en Valle y Tolima. Esperamos que este negocio siga creciendo y si tenemos la aceptación de los clientes, poder seguir invirtiendo en entregarle estos servicios gratis a los niños que están estudiando y que quieren desarrollarse en el país. Bueno, un resumencito rápido de resultados para que Esteban pase a darnos los detalles. El EBITDA del acumulado del año sumó 1.40 billones, vamos creciendo un 5.4%. La ganancia neta está en 282.000 millones, muy afectada por el tema del gasto financiero, que ahorita les vamos a dar detalle de cómo han subido estos indexadores, pero desde el punto de vista operacional, pues muy, muy bien. Recordemos que la compañía se ha convertido en un gestor de plataformas muy importante. Tenemos también la representación comercial de muchos de los activos térmicos que tenemos en Celsius S.A. dentro de la compañía. Así que si uno aísla los efectos de la representación comercial de las plantas térmicas de Medilectric y Tesorito, el margen EBITDA trimestral se ubicaría en 35.2%. O sea, un margen muy bueno dentro de los estándares que siempre traemos, así que operacionalmente bien. El EBITDA, incluyendo los resultados de las plataformas de inversión, ya alcanza 1.7 billones de pesos y estamos hablando de 15% de incremento.
comparado contra el mismo año del 2022. Entonces, Esteban, si quieren nos das unos detalles de los temas financieros y profundizamos en qué es lo que tenemos en ese rubro. Mil gracias. Claro que sí, Richard. Y lo primero que todo es obviamente decirle buenos días a todos los que nos acompañan en la llamada. Como siempre, recuerden que el análisis detallado de los estados de resultados y de la demás información financiera pueden consultarlo en los reportes publicados en el sitio web de inversionistas. En el tercer trimestre, los ingresos consolidados sumaron 1,48 billones. Eso es un crecimiento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Las operaciones en Colombia representaron ya el 92,4% de esos ingresos y Centroamérica aportó por su parte el 7,6%. De manera apenas preliminar, ya en los ingresos de este trimestre comenzamos a ver parte de los efectos del niño. Y muy importante, aquí quiero hacer un énfasis en el tema de los diferentes instrumentos de cobertura que se diseñaron a nivel del consolidado y muy particularmente a nivel de la ESA de cara a los fenómenos como el niño. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya en el trimestre se volvió a ejecutar la opción que tenemos de compra de energía con Prime Termoflores. Y lo que mencionaba ahora Ricardo, el tema de mayor actividad en nuestras plantas térmicas. En Colombia, los resultados estuvieron impulsados por un incremento en los ingresos de generación en un 60%, debido a las ventas en el spot explicadas por la mayor generación térmica que ha requerido el sistema. Registramos también un aumento en los ingresos por uso y conexión de redes del 40% por mayor IPC e IPC interanual, los nuevos activos en operación comercial y el ajuste del WACC regulatorio. En Centroamérica, los ingresos en dólares disminuyeron 10% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a una menor generación de energía. Con la llegada del fenómeno del niño en el 2023, el tercer trimestre reflejó costos marginales del sistema con tendencia al alza y ya para el trimestre el promedio mensual fue de $104 por megavatio hora, en julio hasta $160 por megavatio hora en septiembre. En el negocio de B2B, proyectos solares en esta región tuvo un crecimiento del 44,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Vale la pena también resaltar que en la disminución de ese 10% está la diferencia de la terminación del contrato de venta de energía que tenía la Central Dos Mares vigente en el 2022 y que para este año estamos en una forma de venta diferente con energía al spot. En lo corrido del año, los ingresos alcanzan los 4,57 billones y representan un incremento del 19,8%. Pasando a los costos de venta del trimestre, alcanzaron el billón de pesos, registrando un incremento del 43%, explicado fundamentalmente por las mayores compras de gas para el despacho de las plantas térmicas, mayores compras de energía, así como el aumento en el SERI por la mayor generación. En lo corrido del año, los costos de ventas alcanzan los 3,18 billones y crecen 25%. Los gastos administrativos alcanzaron 76.500 millones, una disminución del 11%, debido a menores montos en actividades de mantenimiento y reparaciones efectuadas, los cuales fueron adelantados en otros trimestres previos, justo para estar preparados en todos nuestros activos para poder enfrentar los meses del fenómeno del niño con la mayor disponibilidad en toda nuestra flota. En lo corrido del año suman 255.000 millones estos costos y gastos y un monto superior, que es un monto 1,4% superior al presentado del año anterior. El EBITDA del trimestre alcanzó 414.000 millones, con una disminución del 2,4%. El margen de EBITDA del trimestre se ubicó en 27,9%. Digamos, como lo mencionaba Ricardo, si ya depuramos lo que representa la línea de ingresos, las actividades de representación comercial, se ubicaría en 35,2%. El EBITDA lo corrido al año crece 5,4% y se ubica en 1,4 billones de pesos. Los gastos financieros netos en el trimestre ascendieron a los 217.000 millones. Eso es un incremento del 60%, explicados por el aumento en los indexadores de los créditos comparado con los del año anterior.
Adicionalmente, los gastos financieros incluyen también las comisiones de disponibilidad y estructuración del crédito revolvente de la IFC y la comisión por garantías del mercado eléctrico con la banca nacional y con la banca extranjera. Muy importante, lo decía Ricardo, ese aumento del 60% en los indexadores hemos pasado, hemos incrementado casi 900 puntos básicos el costo de deuda entre un momento y otro, debido fundamentalmente al empuje que ha tenido el IPC y la correspondiente política monetaria restrictiva que se ha generado desde el Banco de la República. Obviamente, ya vamos a empezar a ver una reducción en esos indexadores y por ende en el gasto financiero, a medida que, como se anunciaba ayer, el IPC comienza a ceder y las expectativas de reducción de tasa que tiene el mercado para finalizar este año. Entonces, creemos que ya por lo menos en el punto de vista de los indexadores deberíamos haber ya tocado el punto más alto. En lo corrido del año, los gastos financieros netos alcanzan los 685.800, que eso es un incremento del 96% frente al año anterior. Los impuestos a las ganancias fueron de 33.800 millones y en el trimestre disminuyeron 45%. En lo corrido del año alcanzan ya los 163.500 y es una disminución del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. La ganancia neta del trimestre sumó 81.600 millones, 27% menos que el mismo trimestre del año anterior, y la atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los 58.200 millones de pesos. Acumulado el corte de septiembre, la ganancia neta consolidada suma 282.500 millones de pesos, con una disminución del 37%, y la ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora suma 179.000 millones. Hablando del endeudamiento, cerramos el trimestre con una deuda consolidada de 568 billones de pesos, un indicador de apalancamiento de 2,95 veces deuda neta EBITDA, y la vida media de la compañía está en 5,11 años. Tenemos también caja consolidada cercana a los 217.000 millones de pesos. En las plataformas, C2 Energía obtuvo ingresos en el año, que suman 88.500 millones, con un aumento del 403%, un EBITDA que ya llega a los 76.000 millones de pesos acumulados a septiembre, que representa también un incremento del 465% frente al año anterior. Laurel, por su parte, suma 9.800 millones de pesos en ingresos y 4.800 millones de pesos en EBITDA. Y tenemos en esta plataforma proyectos en curso que suman 40 megavatios nuevos de potencia. Termoeléctrica del Tesorito, por su parte, ha registrado un importante desempeño a lo largo del 2023. Registra ingresos por 368.000 millones de pesos, una EBITDA de 112.000 millones de pesos. Caoba ha incorporado 17 nuevos proyectos a su portafolio que equivalen a una inversión de 283.000 millones y llega ya a activos totales de 1,98 billones de pesos. Sus ingresos a septiembre fueron de 208.000 millones de pesos, con un crecimiento del 28%, y el EBITDA fue de 179.000 millones, creciendo un 27%. Ricardo, con esto termino el análisis de las cifras financieras y te dejo continuar con la llamada. Perfecto, Esteban, maravilloso. Como pueden ver, los resultados financieros operacionales se mantienen positivos a pesar de que ya estamos entrando en el tercer mes del fenómeno del Niño que afronta el país, y creemos que la estrategia de seguir avanzando en energías limpias y en eficiencia energética es un modo de seguir construyendo una Celsia muy resiliente. Vamos a hablar entonces un poco más de temas del fenómeno del Niño, de temas de opción tarifaria, de lo que es el apagón financiero que se ha venido discutiendo en medios, y para eso tenemos aquí acompañándonos a Carlos Solano, nuestro líder de asuntos regulatorios. Así que, Carlos, bienvenido. Ricardo, muchas gracias. Como acabas de mencionar, pues el país se está enfrentando ya al inicio de un fenómeno del Niño que siempre representa un reto importante para nuestro sector. En esta oportunidad, los análisis que conocemos respecto a los temas energéticos muestran que el país cuenta con suficientes reservas en sus embalses y con una capacidad de generación térmica suficiente para que se pueda atender
el consumo de energía de todos los colombianos de una forma continua, sin ningún tipo de necesidad de un racionamiento, medidas de este tipo, aunque no nos podemos confiar. Los niños anteriores nos han enseñado que siempre habrá incertidumbre respecto a la duración e intensidad de este tipo de fenómenos climáticos y además siempre existe el riesgo de alguna indisponibilidad imprevista en alguna planta importante del sistema. No obstante, como mencionabas tú, en esta oportunidad la gran preocupación de todos es la iliquidez de algunas empresas comercializadoras del sector. Esta situación tuvo su origen en la aplicación de la opción tarifaria, que es un mecanismo que tiene la regulación para diferir en el tiempo los incrementos en la tarifa de energía cuando sean de manera muy súbita y que se utilizó al inicio de la pandemia para no tener ningún aumento de tarifas en los primeros meses de ese periodo y que luego también sirvió para diferir los efectos de la alta inflación que se dio a nivel mundial durante los años 2021 y 2022. Producto de todo esto, existe un saldo pendiente por recuperar de aproximadamente 5.8 billones de pesos en todo el sector eléctrico. A esta situación, ahora ya con el inicio del niño, se le suma la presión que se da sobre la caja de los comercializadores debido al incremento del precio de la energía en el mercado diario o el que llamamos bolsa de energía, producto de que ese precio debe subir para poder que se guarde agua en los embalses y poner en funcionamiento las plantas térmicas. Entonces, cuando llamamos de que hay una presión, es porque algunos comercializadores en su composición de compras de energía en los mercados de contratos y bolsa de energía tienen una parte significativa de dichas compras en este último segmento, en la bolsa de energía, y por ende, pues eso les implica un estrés financiero adicional. Frente a esta situación, todas las empresas del sector, incluidas Celsia y los gremios, hemos venido proponiendo varias soluciones al gobierno, siendo la principal la emisión de un crédito por parte de Findeter para dar liquidez a las empresas con saldos en la opción tarifaria, medida que ya está en curso y que esperamos que en los próximos días ya se den los desembolsos. Si bien esta medida y otras que se han tomado sirven para disminuir la presión, es posible que pudieran no ser suficientes, por lo que continuamos proponiendo medidas complementarias al gobierno. Celsia, por su parte, ha podido gestionar esta presión financiera en muy buena manera, debido a que tiene una baja composición de compras de energía en la bolsa y tiene un saldo pendiente por recuperar de la opción tarifaria, que si bien es una suma significativa, 480.000 millones de pesos, ya estamos en fase de recuperación de la misma. Con esto yo creo que es lo básico de lo que está ocurriendo con el fenómeno del niño y te regreso la palabra para seguir con la conferencia. Perfecto, seguramente muchos de los que nos están escuchando tendrán inquietudes o preguntas sobre lo que ha venido pasando en términos de regulación y con lo que pues vimos ayer de la CREC, que estamos sin CREC, que es una cosa completamente inusual, muy preocupante para el funcionamiento del sector y que esperamos sea solucionado prontamente por parte del gobierno. Pero ahorita seguramente, Carlos, vendrán más inquietudes. Si quieren, hablemos un poco ahora de otros asuntos. Les contamos que en Celsi Cúbico, dentro de las actividades del, digamos, de beneficencia o de filantropía que hemos venido desarrollando con ellos, no solamente estamos instalando plantas solares, sino que también montamos un programa de becas y la pudimos asignar a la Universidad del Tolima. Pero miren este impacto. Estamos ayudándole a cerca de 100 muchachos en estratos 1 y 2 de la Universidad del Tolima, 92 de pregrado, 6 de posgrado, en donde les estamos dando becas de manutención y becas de matrícula igualmente para los de posgrado. Así que es una cosa muy bonita, vinculando a estos inversionistas internacionales a ayudarnos en temas de filantropía en Colombia. Así, adicionalmente, en el mecanismo de obras por impuestos, en este trimestre logramos, como hito, ya cerrar la entrega de todo el mobiliario escolar entre pupitres, casilleros, tableros, para 6 instituciones educativas con 37 sedes, en Pradera, en Valle del Cauca. Estamos beneficiando pues así a 7.400 estudiantes y 312 docentes. Quedaron como nuevas todas las sedes de Pradera en el Valle del Cauca. Adicionalmente, estamos teniendo un problema de conseguir, digamos, talento capacitado en el sector. Y para eso desarrollamos en conjunto con el SENA, creamos un nuevo centro de entrenamiento
para todo lo que es temas del sector eléctrico. Invertimos cerca de 3.000 millones de pesos en este centro. Es una articulación entre la empresa privada y el Estado, que es siempre virtuosa. Y aquí esperamos dar formación en habilidades que está demandando el sector. Así que no solamente para hacer, sino poder formar talento para todo este ecosistema eléctrico que es tan relevante e importante. Adicionalmente, en temas ambientales, ustedes saben que el programa Reverdece para nosotros es un ícono. Estamos llegando casi a 14.400.000 árboles ya sembrados en Antioquia, Valle, Tolima, Atlántico y Risaralda. Y empezamos en este último departamento, en la cuenca del Otún, con nuestros amigos de Public, a sembrar. Ya hemos sembrado 40.000 árboles nativos en una cuenca muy importante para el departamento de Risaralda. Así que aquí finalizamos como las noticias y lo del reporte de resultados del tercer trimestre, Gonzalo, para que abramos al diálogo y a las conversaciones y preguntas con los que nos estén escuchando. Muchas gracias, Ricardo, Esteban, Carlos. Efectivamente, en este momento nos disponemos a recibir las preguntas de los participantes y tenemos muchos mecanismos para hacerlo. Para hacer una pregunta pueden levantar la mano en el aplicativo Zoom, también a través de la sección de preguntas de la aplicación Zoom, porque como estamos transmitiendo a través de la red, pues también pueden hacerlo por ese medio. Entonces ya tenemos algunas preguntas aquí. Ricardo, vamos a comenzar. Tenemos una pregunta de José Hurtado. Nos dice, ¿nos pueden dar alguna información sobre el estado o avances de la recompra de acciones en la Bolsa de Colombia, en la Bolsa de Valores? Sí, perfecto, José. Mira, te cuento. Habíamos tomado la decisión de tener el proceso un poco detenido mientras cerrábamos o lográbamos cerrar el proceso de Centroamérica. Estábamos concentrados en ese tema. Lamentablemente, el proceso de Centroamérica se nos fue hasta las últimas horas en donde teníamos límite contractualmente para cerrar el proceso. Esa noticia, como les contamos, de que nos había llegado pues la notificación de financiamiento por parte de Enfrayen, eh, eso llegó pues el 30 de octubre, 31 de octubre, y con eso ya estamos en tierra derecha para cerrar la operación. De hecho, Santiago y Esteban, que están en la conferencia, están atendiendo la conferencia desde Nueva York, porque estamos cerrando y limpiando ya los documentos de cierre para hacer el traslado de los activos y recibir el dinero. Con esto, la Junta, que ha estado muy pendiente de este proceso, ya autorizará seguramente los mecanismos que que pondremos a disposición para hacer la readquisición de acciones. Estamos también, les cuento, mirando con mucho interés los mecanismos independientes y nos está llamando mucho la atención el desarrollo que hicieron nuestros primos de Cementos Argos, y vamos a estudiar todos los mecanismos para poder acelerar y usar el cupo tan rápido como sea posible. Así que estamos en eso. Les agradezco a muchos de nuestros inversionistas que han estado pendientes de esto, la paciencia. Sabemos que muchos estaban esperando que actuáramos con mayor celeridad, pero digamos, estuvimos esperando el momento ideal de flexibilidad financiera para poder iniciar esto. Así que ojalá que vengan noticias muy pronto en el proceso, pero es un compromiso y es un mandato que tenemos de nuestros accionistas de proceder. Gracias, José. Ricardo, conectando con algo que dijiste, hay una pregunta de Ana Huasca. Si podemos dar un poquito más información, ya diste alguna, de cómo va la venta de los activos en Centroamérica. Con mucho gusto, Ana. El proceso va supremamente bien. Esperamos, la verdad, ojalá hacia finales de la semana entrante o principios de la siguiente, o sea, no antes, o sea, creemos que hacia antecitos del 20 de noviembre, si todo sale bien, tener completamente cerrada la operación y trasladado los activos al nuevo comprador. Y un hito muy importante, disminuir nuestro endeudamiento en casi 200 millones de dólares. Nos da un respiro de casi 70.000 millones de pesos al año en gasto financiero, y ni qué decir el indicador de reducción de deuda. Y adicionalmente nos da la caja de casi 200 millones de dólares adicionales para poder, digamos, afrontar lo que venga del niño, poder hacer la readquisición de acciones y adicionalmente poder ingresar a Perú con la tranquilidad para los aportes de equity que nos tocará desarrollar para los proyectos. Así que estamos muy contentos
Y hay un efecto muy positivo que seguramente muchos de ustedes van a empezar a ver, y es que en los cálculos de retorno sobre el capital invertido, a nosotros teníamos, la verdad, en los activos de Centroamérica que vendimos, cuando les contamos, también era una decisión estratégica de alocación de capital. Ese capital allá no nos estaba rentando a los niveles que tenemos los proyectos que estamos desarrollando en Colombia o en Perú. Así que el retorno sobre el capital invertido que queda en Celsia se dispara con esta transacción. Así que ese es otro dato importante. Gracias, Ana. Bueno, Ricardo, también está conectado con la siguiente pregunta de Juan Pulgarín. ¿La rentabilidad del patrimonio es superior a la rentabilidad de los activos y la rentabilidad de los activos es superior a la tasa de interés? Perfecto. Le voy a pedir a Esteban que nos ayude con el detalle de los números de los roces y te cerraría con un tema y es los retornos que le estamos exigiendo a los proyectos hoy están incorporando esta situación de tasas de interés tan compleja. Así que, ¿qué es lo que ha pasado? Que los proyectos pues se han depurado. Hay muchos que no pasan el corte y muchos otros con los que estamos desarrollando claramente nos están dando las posibilidades de retorno frente a las condiciones de financiamiento específicas que obtenemos de cada tipo de proyecto. Pero Esteban seguro nos da detalles y números. Claro que sí, Richard. Juan, tenemos lo siguiente para nosotros, y es básicamente, nosotros no medimos o la métrica que usamos para la rentabilidad, pues no es retorno sobre activos y retorno sobre el patrimonio, sino que nosotros usamos para nuestro seguimiento la métrica de ROS, que es retorno sobre capital empleado. Nuestro retorno sobre capital empleado es superior a nuestro costo de incluso de todas las fuentes, porque por eso es que escogemos este mecanismo mide la combinación de la creación de valor versus el costo total de las fuentes, incluido el patrimonio. Cuando nosotros dejamos de considerar los activos de desinversión, tenemos en nuestro indicador de ROCE al cierre del tercer trimestre un ROCE de 18% de rentabilidad y un costo total de nuestras fuentes del 16%. Es decir, seguimos o tenemos un margen positivo de casi 120 puntos básicos frente al costo total de nuestras fuentes. Obviamente lo que hemos visto en los últimos 12 meses es que nuestra rentabilidad de los activos pues obviamente va siguiendo la línea normal del desempeño, pero lo que se nos ha venido cerrando es el WACC. Esperamos que, como les decía, con la reducción de los indexadores, pues volvamos a empezar a ampliar esa distancia que como organización hemos venido pues, construyendo con cada una de nuestras decisiones y que es un foco muy importante de la gestión y el seguimiento que hacemos. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Tenemos una pregunta de Ana Huasca. Dice, quisiera entender un poco más a fondo cómo la opción tarifaria está impactando los ingresos, el flujo de caja y las cuentas por cobrar de la compañía. Yo me hago el voluntario para responderle a Ana. Ana, la opción tarifaria, primero, es un mecanismo de cobro de recuperación a los clientes. Entonces, lo primero es que nosotros, siguiendo los principios de causación, la senda no tiene un efecto en los ingresos, porque nosotros básicamente registramos en nuestro estado de resultados todos los ingresos a los cuales tenemos derecho a percibir. Desde el 2019, de hecho, 2019, 2020, 2021, 2022 y algunos meses de 2023, dentro de nuestras cuentas de ingresos se podía apreciar una cuenta en particular que hablaba de la provisión de lo que nosotros llamamos la hacienda tarifaria. Entonces, a nivel de ingresos no tiene efecto. Es un efecto básicamente en qué cuenta contable del grupo de los ingresos sea el ejercicio. Hace más o menos hacia el mes de mayo o junio, nosotros pasamos de un momento que se llama el momento de acumulación de senda, es decir, cuando lo que cobrábamos a los clientes
era inferior a lo que teníamos derecho a percibir, y desde ese momento hacia acá estamos en lo que conocemos como el periodo de recuperación. Es decir, lo que estamos cobrando en tarifa en los ingresos es superior que la tarifa respectiva del mes y está reduciendo el saldo de la opción tarifaria. Entonces, hoy por hoy para nosotros, en efecto de flujo de caja, estamos ya en una parte en la cual tenemos un ingreso en caja de la opción tarifaria. Entonces, digamos que como para resumir es, no hay efecto en los ingresos porque seguimos el principio de causación y hoy por hoy en la porción correspondiente al flujo de caja es en este instante un tema positivo. Obviamente, con las vicisitudes del niño, hay cierta volatilidad en cuanto podemos recuperar o no, dependiendo de cómo se ponga el precio en bolsa. Pero digamos que en términos generales estamos en terreno de recuperación de la senda. Perfecto, Esteban, así es. Bueno, Gracias, Ana. a seguir con una pregunta de Franco Arias. Dice, en los próximos 5 a 10 años, ¿cuál es la expectativa en cuanto a generación de ingresos? ¿Cuánto representan Centro y Sudamérica a propósito de la entrada a Perú? Es importante no depender tanto de los ingresos en Colombia. Una expectativa de esos ingresos por la diversificación geográfica, Ricardo. Sí, perfecto, muy buena pregunta. Yo creo que se la resumo en lo siguiente. Nosotros estamos entrando a Perú con mucha ilusión. Es decir, nosotros no consideramos que esta es una transacción simplemente para, digamos, llevarnos unos equipos y unas relaciones con los contratistas que tenemos para ubicar unas máquinas en algún proyecto en algún otro país. No, se estudió mucho en cuál país y se decidió que Perú ofrecía todas las garantías. De hecho, el departamento allá de promoción de la inversión que llama Proinversión en Perú, ustedes no se imaginan cómo lo reciben a uno allá. Lo reciben ofreciéndole estabilidad tributaria, estabilidad en normas laborales, estabilidad en normas municipales. O sea, es una cosa en temas de evolución de IVAs para promoción de la inversión, una cosa verdaderamente montada para atraer inversión extranjera, ayudar al desarrollo del país. Eso pues, les digo, qué envidia lo que da. Entonces, estamos llegando con un proyecto eólico, estamos con el equipo de desarrollo identificando un portafolio más avanzado, integral en temas solares y eventualmente hídricos también, de modo que complementemos una matriz completa con diferentes tecnologías similar a lo que ya hemos desarrollado en Colombia con tanto éxito. Adicionalmente, estamos viendo cómo otras líneas de negocio que tenemos en Celsia, especialmente la eficiencia energética, que hoy por hoy en esta compañía está generando ingresos al año de 300.000 millones de pesos, y que permite una relación muy interesante en B2B y en temas de comercialización de energía, creemos que también deberíamos de tener un esquema para poder avanzar y tener una posición más integral en ese país. Así que, simplemente para darte una idea, queremos que Perú sea otra región bien integrada. En este momento tenemos entonces en Sudamérica bien visualizado lo que es, digamos, Colombia-Perú. Pensemos en Centroamérica. En Centroamérica nosotros vamos a quedar con un equipo muy tipo comando en el tema comercial en Panamá. De hecho, ayer nos anunciaban que nos habíamos ganado una granja solar en B2B adicional a los negocios de B2B que tenemos en Panamá. En Honduras hoy tenemos un negocio que va a superar los 100 megavatios en instalaciones solares en B2B. Allá uno llega a Honduras y uno no se imagina lo que hay con ese nearshoring con Estados Unidos. O sea, son unas fábricas con una tecnología, con un desarrollo de una modernidad que uno se queda simplemente atónito. Entonces, estamos allá hace varios años, hoy somos líderes indiscutibles en el negocio de B2B en solar y esperamos poder seguir desarrollando esa geografía. Entonces, estamos en Panamá, estamos en Honduras y estamos evaluando otras geografías en donde poder entrar con proyectos para desarrollar, para desarrollar en temas renovables. Entonces, la pregunta es un cuento largo, pero no fui capaz de responderte en forma corta porque no tenemos, digamos, unas proyecciones aún de cuáles van a ser nuestros ingresos o cuál va a ser nuestra diversificación, pero lo tenemos claro como lo sugeriste en la pregunta. No podemos depender de Colombia.
no podemos depender tampoco en Colombia solamente de negocios regulados y por eso tenemos los negocios de eficiencia energética, de Internet, tenemos las plataformas que tienen estructuras regulatorias diferentes, el negocio de B2B de solar que es muy interesante porque también en el fondo es tener un negocio no regulado, entre comillas. Así que gracias por el comentario, lo tenemos claro, la Junta lo tiene claro, el tema de diversificación Colombia es algo que seguiremos teniendo en la agenda de desarrollo de Celsius. Muy bien. La siguiente pregunta viene de Juan F. Pulgarín. Son dos preguntas y una propuesta. La propuesta es que el pago de dividendos durante el periodo 2024 se haga de manera bimestral. Y las preguntas son, ¿cómo impacta la tasa mínima de tributación la planeación de la empresa, dado este caso se abortó algún proyecto? Y si podrían recordarnos el porcentaje de ejecución del presupuesto en cuanto a ingresos, gastos y utilidad consolidada. Perfecto, yo pediría, Juan, que tomamos el comentario sobre la propuesta del pago bimestral, lo veremos, y le pido a Esteban que si le ayuda a responder a Juan aquí el par de preguntas. Claro. Juan, no, con el ejercicio de tasa mínima de tributación, nosotros no hemos tenido ningún impacto. La compañía realmente es un gran contribuyente, muy gran contribuyente colombiano. Entonces, digamos, nosotros no vemos, salvo unos resultados financieros que fueran totalmente adversos, un riesgo en la tasa mínima de tributación, al menos de lo que es el negocio de energía. Entonces, por ese concepto en particular, no se ha abortado ningún proyecto hasta este momento. Y Esteban, frente al... Sí, yo creo que sí se afectó en el sentido de que los proyectos que teníamos, como la tasa mínima de tributación, nos limita la recogida de la ley 1715 mucho más rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos tocó subir los precios de los proyectos, entonces la afectación quizá no la estamos viendo nosotros, pero los clientes sufrieron un incremento de precios en sus tarifas de energía en los proyectos solares por cuenta de esa medida. Entonces encareció, o sea, por un lado querían bajar las tarifas y por el otro lado las suben. Entonces, ese comentario te lo quería hacer. Gracias. de acuerdo, Rich. Y frente a la pregunta del presupuesto, Juan, nosotros no publicamos nuestro presupuesto del año. Lo que te puedo decir es que de cara al guideline que dimos al principio del año sobre lo que esperábamos fueran a ser nuestros números de EBITDA y demás, eh, al cierre del tercer trimestre vamos bastante bien de cara a ese guideline, y esperaríamos pues que ese cumplimiento pues no fuera afectado en el último trimestre. Entonces en ese sentido vamos bien con lo que sería lo correspondiente al guideline de resultados que entregamos el primer trimestre. Bueno, muy bien, seguimos. Aquí tenemos preguntas también en el aplicativo de preguntas y respuestas de Zoom. ¿Podrían, por favor, brindar mayor claridad sobre el incremento de costos de ventas en el acumulado a septiembre, ya que ha tenido un ritmo mucho mayor que la creación de ingresos? Y también me gustaría si pueden dar mayor claridad sobre el incremento de los deudores comerciales de corto plazo, ya que hay un incremento sustancial. ¿Cuál es la expectativa de recuperación de esta deuda? La persona no tiene el nombre aquí, pero hacemos su pregunta con mucho gusto. Claro, desde el punto de vista digamos, ¿qué tenemos aquí? Los costos, como lo mencionábamos en la teleconferencia, los costos fundamentalmente están afectados por las mayores compras de energía que se han hecho y, muy importante, por la mayor compra de combustible que también se ha hecho y su correspondiente transferencia de resultados a a las plataformas. En la medida ese comportamiento se puede ver incrementado durante el cuarto trimestre en la medida en que las plantas térmicas, particularmente la planta de Tesorito y la planta eléctrica, tengan que entrar a generar muchísimo más para respaldar el sistema, para pasar el fenómeno del niño, nuestros costos naturalmente van a verse incrementados producto del consumo de combustible. Y lo mismo lo hará la compra de energía eléctrica para poder respaldar
los contratos de venta de energía que podamos llegar a tener y en los cuales pues en algún momento la generación hidráulica no alcance a ser suficiente para todos ellos, pues que eso puede pasar en algunos momentos durante el fenómeno del niño. Entonces eso lo correspondiente a los costos, que diría que la mayor compra de energía normal, los combustibles muy importantes por el nivel de actividad, y tercero, la transferencia de resultados, que para nosotros es un costo, a Termoeléctrica El Tesorito, que es una entidad que no consolida entre nuestros resultados y por lo tanto en ese rubro de costos se convierte en un costo, valga la redundancia. Y la otra parte de la pregunta, Gonzalo, que se me pasó era, Esteban, pero si pudiéramos hacer un ejercicio para los que nos están escuchando de la resiliencia y de la oportunidad de creación de valor que tenemos frente al niño por la configuración de activos que hemos realizado en los últimos 4 años. Acuérdense que nosotros vendimos a Zona Franca, que era un activo térmico importante en tamaño, pero muy poco flexible por los tamaños de cada una de las plantas que teníamos allá, o de las turbinas, pues para decirlo de una forma un poquito más explícita. Y lo cambiamos por un activo completamente eficiente, completamente flexible, son pues, 11 motores de 19 megavatios cada uno que podemos prender en minutos e inyectarlos a la cosa. Entonces, estamos aumentando el costo, pero el ingreso está aumentando gracias a que estamos en fenómeno del niño, precios en bolsa están altos para proteger los embalses y esto nos permite que el ingreso en las plataformas térmicas, digamos Tesorito y Mera Eléctrica, pues nos está haciendo estamos viviendo en este momento pues un escenario muy, muy positivo de ingresos, que compensa muy bien la pérdida de ingresos por el agua. Entonces quería simplemente hacer como esa reflexión de que lo que van a ver seguramente ya en el último trimestre de este año son resultados muy, muy buenos en el parque térmico a raíz de esta configuración que hemos diseñado para salir positivos del niño. Aquí toco madera, eh, eh, esa es la configuración que desarrollamos. Entonces, Esteban, si complementamos un poco eso para que no se vaya a percibir de que el tema térmico de costos no viene acompañado de un muy buen margen, digamos, de un buen margen en monto, no en margen en el negocio térmico. ¿Qué te parece? claro que sí, Richard, incluso creo que por ahí vi que algo parecido nos habían preguntado. Y aprovecho, voy a cerrar la pregunta anterior. Lo que hay en deudores pues, fundamentalmente corresponde a las cuentas normales que tenemos por el mayor volumen de generación de septiembre, que tenemos mucha generación térmica a un precio muy alto, entonces eso está en deudores, pero digamos que sigue el curso normal. Frente al punto que frente al punto que mencionabas y que eran las preguntas y es importante entender, la organización se reconfiguró después del último niño del 15 y 16. Nos reconfiguramos, como decía Ricardo, con base en varios ejes. El primero de ellos era reconfigurar nuestro portafolio térmico para hacerlo mucho más flexible, mucho más acotado a las necesidades que tenía la organización, y eso dio como resultado la desinversión de Zona Franca Celsia y la inversión en termoeléctrica El Tesorito. Eso va a permitir tener un balance adecuado en nuestra exposición de generación y nuestra exposición de contratos para poder afrontar el niño. Y el inversionista fundamental que desarrolló la planta termoeléctrica El Tesorito junto con otras personas, pues con otros inversionistas, fue Celsia Colombia, que es nuestra empresa en Colombia de generación de energía. A esa compañía entonces va a tener ese ejercicio, pero producto de los temas contables, que les decía que es de plataforma, pues Tesorito va a entrar por el método de participación patrimonial y lo empezamos a ver, digamos, en los resultados del trimestre, pero digamos que hace un balance muy positivo de cara a la exposición de la compañía en el sistema y en sus necesidades. Encima de eso, hemos construido una serie de opciones que ya en este caso son propiedades de Celsia S.A., de la entidad en el que en este momento estamos en la llamada de inversionistas, que es el principal accionista de Celsia Colombia. Qué son esas opciones? Los resultados de la planta eléctrica que le corresponden 100% a Celsia S.A. como el dueño de esa planta.
Implementamos, producto de la desinversión de zona franca Celsia, una opción de compra de energía con unas condiciones muy favorables para nosotros todavía de la planta Termoflores, y que ya empezamos, y por eso hacía el comentario en la primera parte en la que resaltábamos los resultados, comenzamos a recibir ya en el mes de septiembre, y esperamos que lo hagamos, que lo haremos durante toda la temporada del niño, ingresos provenientes de ese contrato. Tercero, desarrollamos una innovación en el nivel de nuestros productos, y es que desarrollamos una cobertura climática, un derivado climático, que también es propiedad de Celsia S.A. y que están empezando a entregar resultados producto de lo que es una cobertura climática, un derivado climático, nos debería comenzar a entregar resultados a finales, en el último trimestre de este año y en el primer trimestre del año entrante. Entonces hemos construido una serie de elementos, una serie de opciones financieras unas y otras desde el punto de vista reales como la planta eléctrica, para que los resultados de la organización sean resilientes y sobre todo para que la utilidad neta de la controladora nuestra pueda tener un resultado mucho mejor en una situación como la que tenemos o la que vamos a vivir en el fenómeno del niño, obviamente sujeto a que el sistema funcione como debe funcionar. Entonces, todo ese portafolio se configuró, todo ese portafolio existe. ¿En qué puede ser? Puede que la vida no cambie, pero los efectos encajan en exposición a riesgos del sistema y el mercado y en resultados de la controladora de CSSA se diseñaron precisamente para evitar volver a pasar la situación del 15-16 e incluso poder tener unos resultados mejores en ese tema de utilidad pasando por este fenómeno. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Hay una pregunta. No, pero espérate, Gonza, yo quiero complementar. Hay una pregunta muy buena que nos hace Contrarian BBC Ajá, en X. en X, sí, sobre el tema del endeudamiento. Y yo creo que tienes razón, yo creo que no hemos hecho suficiente énfasis en las estrategias y en la preocupación que tenemos en Celsia en cuanto al monto de endeudamiento. Entonces quiero aprovechar para responderla o para darle color. La venta de Centroamérica responde claramente a esa preocupación. Es decir, allá teníamos unos recursos invertidos que no estaban rentando nuestro costo de capital y fuera de eso nos estaban generando un endeudamiento superior. Entonces, mira los datos que yo creo que son importantes. Esta transacción nos permite prácticamente bajar 1 billón de pesos de endeudamiento directo. O sea, casi bajamos nuestro endeudamiento en un 20% y generamos un cash casi de $200 millones que vamos a usar en diferentes tipos de usos. El principal, vamos a hacer una recompra de acciones. Todos los estudios que hemos hecho, la recompra de acciones es superior desde cualquier punto de inversión, incluso en el tema de disminución de deuda, eh, y es muy beneficioso, como tú bien lo sabes, para el tema de nuestros accionistas. Así que pasamos de 5.8 para cerrar, de 5.8 billones a 4.8 billones, bajamos un 20% del total del endeudamiento de la compañía, quedamos con $200 millones en efectivo para usar en los diferentes procesos, que esperamos una parte importante vaya en recompra de acciones, y adicionalmente, cuando uno mira la deuda neta, estamos bajando casi 280, 300 puntos básicos, pasando de casi 3 veces a 2.7 veces para hacer la cuenta cerquita, que nosotros nos poseen un super triple A. La duración de la deuda está muy bien y sí, estamos esperando que los indexadores nos ayuden en el futuro, pero claramente aquí acabamos de hacer una reducción importante y sustancial de nuestros niveles de endeudamiento. Y el stock, cuando lo miras, el stock está completamente flat, a pesar de los niveles de inversiones que hemos venido desarrollando. Es decir, estamos generando un flujo de caja operativo para poder desarrollar el flujo de inversiones que hemos venido desarrollando. No sé, Esteban, si complementamos ahí un poco. Sí, lo que iba a comentar de tu explicación del tema de apalancamiento, que me parece muy relevante, es que de todas maneras este es el número consolidado, como tú bien explicabas, suma muchas cosas. Entonces la entidad operativa más grande, que es Celsia Colombia, la tenemos un nivel de apalancamiento de 2.3 veces
deuda EBITDA, que también es importante ni subirlo ni bajarlo porque tenemos una compañía que tiene una tasa efectiva de tributación del 37. También perderíamos un escudo fiscal muy grande. Entonces, digamos que, por ejemplo, en Centroamérica, salir de ese billón está clarísimamente alineado con el costo, con la contribución que hacía a los resultados, con la contribución que hacía a nuestra rentabilidad, y va a ser muy positiva para los resultados. Hacerlo probablemente en Celsia, en Celsia Colombia, podría generar otro resultado al aumentar significativamente nuestro impuesto. Muy bien, muchas gracias, Ricardo y Esteban. Vamos con una pregunta de Naldo Villegas en el Zoom. Dice, los altos precios de la bolsa de energía en estos momentos, que se extenderán hasta febrero-marzo del 24 por el fenómeno del Niño, ¿son algo positivo para la caja de Celsia o esa exposición a bolsa es negativa? Es decir, Celsia está deficitario en contrato respecto al balance venta-generación. ¿Nos impactan positiva o negativamente en Celsia esos altos precios en el spot, Esteban? Hola, Gonzalo, sí, esperaban que estaba aquí quitando los míos. Mira, efectivamente, y va conectado con la respuesta que hacíamos hace un segundo, los altos precios en bolsa no van a particularmente a favorecer a Celsia, porque somos un generador hidráulico y estamos reduciendo nuestra generación. Tampoco nos van a afectar negativamente nuestra caja, o no deberían impactar negativamente nuestra caja ni nuestros resultados. Es gracias a esa estrategia de balance que hablábamos ahora y de configuración del portafolio, tanto operacional como de opciones financieras. Entonces yo lo que diría a la pregunta como respuesta es, ni va a ser un ejercicio en el cual a nivel de EBITDA, insisto con la explicación que hacía ahora, que las opciones financieras sí nos pueden generar un muy buen resultado a nivel de la utilidad de la controladora, debería generar cambios muy sustanciales. La hidro, junto con las reservas térmicas que nosotros tenemos, va a ser capaz de cumplir todos los compromisos comerciales que firmamos con nuestros clientes para la entrega de energía a los precios pactados en su momento. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Vamos con una pregunta en otro campo, la sostenibilidad. ¿Nos podrían confirmar cuál es la meta que tendría Celsia para su indicador de intensidad de emisiones en el 2024? Yo por aquí tengo a Santiago, entonces si quieren le cedo la palabra. Gracias, Esteban. No, valdría la pena recordar pues, que nuestra intensidad o nuestra meta desde el 2015 es disminuir el 25% de reducción en intensidad desde el 2015 en adelante. Esto nos lleva a una cifra de 282 millones de 282.000 toneladas de CO2 año. Nosotros ya la cumplimos desde el 2022, desde el 2020, perdón, con la desinversión de Zona Franca en su momento y la hemos venido disminuyendo de tal manera. Ahora bien, vale la pena decir que este año tenemos una fuerte generación por niño en Tesorito y esperamos que el 2024 también sea así. 2023, que se computa en 2024, lo vamos a cumplir, vamos a tener 224.000 toneladas de CO2 de emisiones y esperamos en el 2024 crecerlo casi a 1 millón nuevamente. Ahora bien, eso con los bonos que tenemos de Dos Mares todavía, que son propiedad de la compañía, no obstante la enajenación, vamos a seguir siendo carbono neutrales. Así es, Santi. Yo quiero hacer una reflexión sobre el tema de matriz energética versus las emisiones de CO2, que yo creo que es importante. Hoy en el mundo no te financian una planta de carbón, no te la financian. Simplemente ya es como un combustible que está saliendo de todas las matrices y todo el mundo la quiere eliminar. Y está entrando el gas. Y el gas, hay diferentes plantas de gas. Están las plantas de gas que dependen de un gas natural importado, por decirlo así, en donde tú tienes en un país extranjero una producción del gas, lo llevan, le hacen el proceso de licuefacción, después lo vuelven a regasificar, después de viajar por mar y se lo entregan a una planta eléctrica. Todo ese proceso tiene muchas potenciales, como se dicen, emisiones de CO2 y es mucho más costoso en emisiones de CO2 que cualquiera.
La planta de Tesorito es el modelo ideal para la transición energética. Está ubicada en una zona altamente productora de gas. Nosotros estamos conectados a los pozos de Canacol para nuestro combustible. Estamos a 8 kilómetros de distancia. Eso es prácticamente nada en términos de un gasoducto. Y estamos inmediatamente ahí. Está la subestación de la generadora y estamos a 200 metros, 500 metros de la subestación que se conecta a la línea de 500. Es decir, no hay nada más eficiente como esta planta de Tesorito en el centro del país. ¿Y eso a qué nos invita? Eso está desplazando emisiones de gas natural importado, emisiones de otros combustibles líquidos más costosos aún, más contaminantes. El haber introducido esta planta también, digamos, le permite a la matriz energética colombiana ser más limpia por la, digamos, desplazamiento de otros combustibles eh, que son más contaminantes. Entonces, también tiene esa ventaja. Y creo que una reflexión para Colombia es urgente, urgente, la salida de un proceso de buscar nueva energía en firme para Colombia, porque acaba de salir un estudio de la Universidad Nacional que nos puede ayudar, Carlos, ahorita a darnos una explicación de eso, más la visión que traía la UME del gobierno anterior, en donde se necesita, Colombia necesita energía en firme entre el 2026 y el 2027. Y estamos entrando ya en límites de la capacidad de ingresar las plantas por los tiempos de desarrollo que está tomando Colombia. No sé, Carlos, si complementamos eso. Gracias, Ricardo. A ver, para que todos entiendan, energía firme es un concepto que se desarrolló en Colombia y que hace referencia a aquella energía que pueden producir las plantas de generación aún en condiciones críticas. Es decir, cuando hablamos de una planta hidráulica es cuando está enfrentando un periodo de hidrología normalmente asociado a la ocurrencia de un fenómeno del Niño. Cuando hablamos de una planta térmica, cuando está enfrentando un año donde le coinciden varios mantenimientos. Entonces, lo que tiene el país como mecanismo para garantizar que siempre tengamos energía suficiente es que se hacen unos balances a futuro en donde se compara la energía firme que pueden producir la totalidad de las plantas del sistema con la proyección de la energía que va a consumir todo el país. Cuando ese balance es positivo, es decir, las plantas tienen más energía firme que la proyección de consumo, estamos tranquilos. Cuando ese balance es negativo, estamos preocupados. Ese balance lo realizó la CREG hace algunos meses, lo acaba de hacer también la Universidad Nacional como un ente independiente y objetivo mirando este tema, y ambos balances coinciden que aproximadamente para el año 2027 ya vamos a estar en condición negativa. Es decir, el país necesita nueva capacidad de generación para incrementar su oferta de energía firme y volver a poner ese balance en positivo. ¿Cuál es el tema crítico? Que esas plantas toman un tiempo construirlas. Y para eso, el mecanismo que está establecido en la regulación es que se convoca una subasta del cargo por confiabilidad en donde cualquier empresa, las actuales o cualquiera que quiera entrar al mercado, en esto es libre competencia, ofrece una prima y unas primas por inyectar esa energía firme al sistema, y la que ofrecen las menores primas les conceden una adjudicación, una asignación de entregar esa energía firme a futuro. El tema aquí delicado es que ya estamos muy estrechos en el tiempo para que esa subasta se haga con la suficiente anticipación para que esas plantas entren, y no ayuda el hecho, que lo mencionaste al comienzo de la llamada, que no tenemos en este momento la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, funcionando, porque si bien la subasta está citada para el mes de febrero, hay unos pasos previos que debe dar la CREG para que esa subasta se pueda realizar, pasos previos que en este momento no se pueden dar por la inoperancia en la que estamos, por la ausencia total de comisionados en dicha entidad. Y aprovechemos, Aprendiz Inversor QC en X nos hace el comentario de Amílcar Acosta de que en la última conferencia que hubo sobre la preocupación de que no hay un solo experto en este momento en la CREC. ¿Qué opinión tenemos de eso? Pues Ricardo, estamos muy preocupados. O sea, de hecho, la CREC lleva ya un mes, más o menos un mes, inoperante prácticamente en su totalidad porque no tenía suficientes comisionados para tener el quórum mínimo que necesitan para deliberar, tanto en comité interno de expertos, que es una figura que ellos hacen para varios temas que la CREC gestiona, y sobre todo para sesionar la comisión como un todo y poder emitir
resoluciones o actos en firme. Pero ahora lo más delicado es que el día de ayer ya se hizo efectiva la renuncia del único comisionado que quedaba y que era el director de la CREC, José Fernando Prada. Entonces, al día de hoy, la comisión tiene 0 comisionados, al punto que ayer emitió una circular diciendo que en este momento la comisión no puede emitir conceptos, no puede responder quejas, peticiones y reclamos, no puede hacer nada porque para cualquier acto de esta naturaleza necesita al menos que exista un comisionado y hoy no hay ninguno. El gobierno publicó en días pasados en la página de la función pública la hoja de vida de una persona, Omar Prías, como candidato para ser experto comisionado y se espera pues que esta persona sea nombrada, pero se necesita que no solo lo nombren a él, sino por lo menos otras 2 personas adicionales para tener quórum mínimo y ojalá muy próximamente los 6 expertos que en su totalidad conforman la comisión, ese grupo de expertos comisionados para que tengamos una CREC funcional que es fundamental para que el sector pueda operar de una manera normal y que es muy necesaria ahora que estamos enfrentando toda esta coyuntura de fenómeno del niño. La comisión dejó pendiente emitir en firme unas resoluciones que ayudan a resolver temas de la opción tarifaria y otras situaciones delicadas en este momento. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. Bueno, hay 2 preguntas que coinciden con un tema que acabamos de tratar, Ricardo, y es la disponibilidad de abastecimiento de gas para Tesorito. Si estamos tranquilos con esa situación que se presentó hace unas semanas con Canacol y qué garantías tenemos de que Tesorito va a tener ese abastecimiento. Muy buena la pregunta. Miren, Canacol es socio de Tesorito, tiene el 10% de Tesorito. Eso es importante y relevante para que lo conozcan. Segundo, tenemos unos contratos muy buenos, muy serios con Canacol y lo que ha venido pasando es que hemos logrado obtener el 100% de las necesidades de gas. Canacol tuvo una situación con sus pozos y un tema técnico que básicamente lo que hizo fue bajar de 220 millones de pies cúbicos en disponibilidad, algo así como 160. Ya han venido recuperando, creo que ya están llegando otra vez a los niveles de 200 y esperan normalizar todo hacia finales de este mes o principios de diciembre, según lo que nos han informado. Seguramente ellos podrán dar con mucho más detalle esta información. Pero desde el punto de vista operacional, Tesorito ha logrado, digamos, operar cada que se le ha requerido por parte del sistema. Es decir, nosotros hemos logrado obtener todas las moléculas. Una parte importantísima de parte de Canacol y otra con swaps operativos que hemos venido desarrollando con industriales de la costa. Ahí ha pasado un poco de novela regulatoria alrededor del tema, de unos cambios que hubo que nosotros estamos invitando a que se reconsideren por parte de la CREC, pero como bien sabemos, en este momento estamos sin mucha posibilidad de movernos. Pero la planta viene funcionando sin ningún problema. Adicionalmente, en la zona de Córdoba se están explorando, hay otros 2 pozos muy interesantes, dos proyectos que vienen en desarrollo que creemos que van a generar una disponibilidad de gas ahí importante y nosotros seguramente desarrollaremos algunos temas de infraestructura en temas de gasoductos para tener mayor posibilidad y mayor independencia y una mayor diversificación de fuentes hacia futuro si pensamos en expandir la planta de Tesorito y tener otras máquinas allá para darle más confiabilidad al país por lo que hemos venido hablando. Bueno, solamente un tema adicional entre las preguntas tanto en X como en el Zoom, que me parece importante tocar porque coinciden, y es la Guajira. ¿Cuáles son las señales que tenemos para desarrollar allí los proyectos y podemos profundizar en los tiempos para decidir invertir en la Guajira? Porque creo que es un tema común, tanto como les digo, a las personas que están atendiendo nuestro Space en X, como a quienes están conectados en Zoom. Perfecto, no, miren, yo les cuento lo de Guajira, pues este gobierno, pues la verdad, a la que nombró un gerente para el tema de la Guajira y el nombre, nunca hubo una reunión con él, ya salió. O sea, entonces, pues estamos otra vez ahí como esperando a que el gobierno nos ayude, pues o que por lo menos trate de generar algunos canales de comunicación. Nosotros seguimos desarrollando pues nuestro tema de licenciamiento y consultas en los procesos que hay. Hemos tenido retrasos y temas por la mirada nueva que hace el ANLA de, de los proyectos y de las implicaciones ambientales. Y entonces hemos tenido que reprocesar mucha de la información que ya veníamos desarrollando.
pero claramente una cosa es obtener los permisos y otra cosa construir. Y ahí hay dos etapas que tenemos que diferenciar muy bien. Nosotros vamos a terminar el proceso de licenciamiento, pero la decisión final de inversión y empezar construcción va a depender de que se logre, digamos, un protocolo con las comunidades con las que hemos venido desarrollando, auspiciados seguramente por el gobierno nacional. Esperamos que se pueda lograr eso porque miren que en él tenía todos los permisos, estuvo en modo construcción 18 meses y no pudo avanzar prácticamente nada. Entonces nosotros, siendo responsables con el dinero de nuestros accionistas, pues una cosa es licenciar y otra cosa es empezar a construir. Y la visibilidad hoy para empezar a construir en La Guajira, a raíz de lo que le sucedió en él y de que no ha pasado nada, digamos, que cambie radicalmente la situación, pues vamos a tener el proyecto, vamos a seguir respaldando nuestros compromisos de contractuales que tenemos de venta de energía de esos contratos que fueron asignados hace unos años con nuestro portafolio actual y muy a la expectativa y siendo propositivos y tratando de ayudar para que no se pierda ese potencial de La Guajira y no se pierda una cosa muy importante. Si esos proyectos no se hacen, se pierde una oportunidad de desarrollo social y ambiental muy linda para La Guajira en términos de transición energética. Bueno, Ricardo, de esta manera terminamos. Hay unas preguntas que podemos nosotros a través de nuestra área de relación con inversionistas contestar directamente, pero lo sustancial, y ya teniendo en cuenta que pasaron unos minutos, un cuarto de hora después de la programación, pues yo creo que ya está resuelto. Si tienes algún comentario final o Esteban, que es de Nueva York, él estuvimos muy internacionales, adelante. No, darle las gracias a todos los que nos acompañaron hoy por las buenas preguntas y comentarios y volver a reiterarle a los inversionistas de que estamos ya cerrando la transacción de Centroamérica, listos para pasar a otro tema trascendental para la compañía, que es el proceso de readquisición de acciones, que esperamos muy pronto poderles tener noticias sobre el mismo, que yo sé que todos están atentos a eso y que el precio de la acción pues está en unos niveles pues bajos y de muy baja liquidez, así que, pues hombre, no hay mejor inversión, como dirían varios de los que nos siguen. Un abrazo para todos y buen fin de año.